minuto pasa de las 10 de la mañana, nos metemos de lleno en este tema. Ayer hubo una instancia a nivel del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, de la que participó FENAPES, ayer también, duras declaraciones del Ministro de Educación y Cultura a propósito de varias acciones del gremio, entre ellos el paro planteado para el próximo 28, paro de 24 horas. Lo recibo con muchísimo gusto a José Olivera desde FENAPES. ¿Cómo anda, Olivera? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Un placer recibirlo. Olivera, ¿a qué respondió la instancia ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Sí, en realidad la instancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ayer tenía que ver con una situación muy similar a la que tenemos en secundaria, pero en este caso a nivel de formación en educación, es decir, la conocida formación docente, donde se está a las puertas de un nuevo proceso de elección de horas para el año lectivo 2022, donde una vez más, y lamentablemente, y esto pareciera corroborar parte de una política global del Códice de la ANEP, se está planteando un proceso de elección de horas sin garantías, sin transparencias, que va a afectar sin lugar a dudas las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores docentes, particularmente que laboran en este ámbito de la educación pública. Obviamente que aquí lo que se constata una vez más es el incumplimiento por parte, en este caso, del Consejo de Formación y Educación. Recuérdese que es el único consejo que quedó vigente a partir de los cambios que introdujo la ley de urgente consideración de la ley de negociación colectiva. Claramente aquí no hubo un proceso de negociación colectiva, se pretende cambiar las condiciones de trabajo de forma unilateral, sin generar esos procesos que la ley mandata y obliga al Estado y a sus instituciones a cumplir y a respetar. Y bueno, esto motivó una situación de preconflicto que está instalada, un paro parcial en la jornada de ayer, una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tuvo como resultado la instalación de un ámbito específico, directo, hoy en la mañana, entre el Consejo de Formación y Educación y el propio sindicato representativo de los trabajadores del sector, instancia que estará comenzando en breves minutos, allá donde nos estamos dirigiendo en estos momentos. Bien, ¿con qué objetivo, con cuál expectativas, mejor dicho, José? ¿Cuál sería un resultado aceptable para esta instancia que acaba de señalar? Nosotros tenemos la misma expectativa en formación docente que tenemos en educación secundaria. Primero, que los márgenes de incertidumbre que generan, por supuesto, cambios que no sabemos sus efectos en el sistema educativo, generan sobre el cuerpo docente. Es decir, el proceso de asignación de horas, el acceso al puesto de trabajo es un hecho importante, trascendental para la vida de las instituciones, pero así se está determinando también la vida de personas concretas, ¿no? Y esto creemos que la administración tiene la obligación de hacerlo en un marco de transparencia, de certidumbre para el conjunto de los trabajadores. El segundo aspecto sustantivo es que en ese proceso de introducirse cambios, esos cambios sean evaluados sobre la lógica de que no afecten derechos, que no afecten condiciones, pero particularmente que sean producto de una negociación donde claramente hay que ser preciso en esto. No hay obligación de las partes a acordar, pero sí tienen obligación las partes de sentarse a negociar, y es lo que ha faltado en el caso de formación y educación, al igual que lo que está pasando en secundaria. De hecho, ayer mismo ya solicitamos, estando en esa instancia con la situación de formación docente, una instancia específica para educación secundaria, también en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bien. José, ¿por qué habla puntualmente cuáles son los aspectos que lo llevan a señalar que sería una elección de horas sin garantías? Bueno, particularmente porque lo que se está planteando secundaria en este momento es ir a una elección de horas virtual, quitándole carácter público, quitándole carácter auditable del proceso. Nosotros hoy tenemos un proceso de elección de horas que está altamente informatizado, en eso ha habido en los últimos años avances importantes, significativos, que han llevado a corregir deficiencias administrativas que tenía antiguamente la administración. Ese proceso se da de carácter presencial, donde con información que es de conocimiento público o de acceso público, mejor dicho, se va convocando uno a uno a los docentes de acuerdo a su ordenamiento escalafonario, de acuerdo a su ordenamiento en las listas de prelaciones, con llamados que son públicos, que son notificados con 40 horas y 8 horas de anticipación, con grupos que están proyectados públicamente también con esas 48 horas de anticipación, lo cual da todo un proceso, todo el proceso tiene
un elemento garantista bastante importante, reitero, y en este caso yo diría no solamente para los trabajadores, sino también para la familia y los estudiantes, en tanto y en cuanto, bueno, si hay un ordenamiento es porque hubo una evaluación y el que está más arriba habrá sido mejor evaluado, y eso también es una garantía para los propios estudiantes y familias. Ahora, cuando esto se lleva al formato virtual, se pierde totalmente, porque pasamos a actos individuales que uno lo puede desarrollar desde cualquier lugar sin que haya ese carácter público y auditable. Y este cambio no es un cambio menor, porque estamos hablando del acceso a las fuentes de trabajo, reitero. Ahora, ¿cuál es la ventaja del sistema? Desconocemos, entre otras cuestiones, porque no prevé, entre otras cosas, por ejemplo, que se pueda ir auditando en paralelo al proceso se va desarrollando. Entonces, podemos encontrarnos que, culminado todo un proceso de elección de todo un día, se detecte luego, mediante algún mecanismo que conocemos de auditable, que hubo errores, y el problema es cómo se corrigen esos errores, ¿no? Yo le consulto también sobre cómo ha sido este año, porque en su momento el senador Maía, después lo conversábamos también con el presidente de Educación de la Cámara de Diputados, Alfonso Lerete, tuvieron una especie de encontronazo respecto de los datos que se conocían acerca de las horas que todavía están vacantes, digamos, es decir, además grupos sin profesores asignados. Al día de hoy, aproximadamente, ¿a cuánto asciende eso, Olivera? Nosotros, perdón, no tenemos el último dato, pero la información es que teníamos hace unos 20, 30 días atrás, sí, nos indicaban cerca de 4.000 horas, ¿no? Lo cual es un volumen de horas muy importante para lo que es el desarrollo del año lectivo, ¿no? Bien, le pregunto ahora, ya queriendo además dejarlo libre para esta reunión, ¿a qué responde, cuál es la plataforma reivindicativa que lleva a tomar esta definición de hacer un paro de 24 horas el próximo 28? Bueno, particularmente respecto a la negociación colectiva, que si exista efectivamente ámbitos de negociación donde discutir los cambios que se pretende llevar adelante por parte de la administración en el marco del proceso de elección de horas. Y segundo aspecto que nos parece sustantivo es que ese proceso, sea cual fuera, tiene que tener estos tres elementos que recién señalado, ¿no? Carácter público, carácter auditable y un carácter que sea garantista para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Si esos elementos no están puestos arriba de la mesa, va a ser muy difícil que podamos acercar posiciones en torno al proceso y los cambios que se pretenden introducir. Dice el ministro de Educación y Cultura que ustedes están siendo parte del problema y no de la solución con estas medidas. Bueno, en realidad no tiene ingenio ninguno el ministro, ¿no? Porque lo viene diciendo desde los años 90, cuando nos proponíamos que teníamos que tener un sistema educativo en Chile mediante vouchers, ¿no? Veamos lo que está pasando en Chile hoy y la sociedad chilena. En realidad el ministro sabe, y eso a nosotros nos deja tranquilos, que somos un problema para los intereses que él representa. Y él representa los intereses del sector privado, el sector corporativo privado, que busca lucrar con la educación, generando nichos del mercado educativo. De hecho, la luz en la ley de urgente consideración se avanza sustantivamente en ese camino, por eso la queremos anular. El ministro sabe que en los sindicatos, como ha pasado en muchas partes del mundo, van a encontrar un férreo defensor de la educación pública y obviamente contrapuesto a sus intereses. Por eso el ministro nos diagnostica que somos parte del problema, pero parte del problema no de la educación pública, parte del problema de sus intenciones y las intenciones de los intereses de quien él representa, que es el capital privado. ¿Usted entiende que las medidas que se toman son para favorecer a la educación privada? Parte de la política gubernamental en materia educativa va en esa dirección. El ministro representa los intereses del sector privado. Si no, veamos quiénes están al frente de la educación para tener claramente quiénes son. Mire, esto lo hemos dicho nosotros. Hay que ver algunas entrevistas, por ejemplo, que se le han hecho al consejero Gabito Scioli, donde identifica claramente cómo estos sectores corporativos y sus cuadros que representan sus intereses están insertos en todo el sistema de gobierno de la educación. Y no lo decimos nosotros, lo dice alguien del propio oficialismo. Olivera, comienza entonces en minutos esta nueva instancia de diálogo. Sí, y disculpa porque el tema de los plátanos en la calle caminando, no hay problema, a veces nos juega una mala pasada y más cuando estamos hablando. Pero sí, efectivamente, en unos minutos estamos comenzando esa reunión. ¿Quiénes van a participar de la misma? Bueno, en este caso una delegación del Consejo de Formación y Educación y una delegación de la Interinstitucional de Formación Docente.
Muy bien, estaremos atentos a lo que surja de esta instancia. Muchas gracias por este rato aquí en Radio Continental. No, gracias a ustedes, que pasen muy bien. Allí estaba José Olivera, el representante de FENAPES, a propósito de este nuevo paro que se llevará adelante el próximo 28, paro de 24 horas a nivel de la educación.